Hola, saludo cordial, gracias por visitar este canal. Quiero mencionarte hoy, basado en algunos artículos del año 2021, el trastorno de la personalidad histriónica. Esta es una información para pacientes. El trastorno de la personalidad histriónica se caracteriza por un patrón general de excesiva emotividad y búsqueda de atención. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento es con psicoterapia psicodinámica. Los pacientes con trastorno de personalidad histriónica utilizan su apariencia física y actúan de manera inapropiadamente seductora o provocadora para ganar la atención de los demás. Ellos carecen de un sentido de autodirección y son altamente sugestionables, actuando a menudo con sumisión para poder retener la atención de los demás. La prevalencia estimada es menos del 2% de la población en general. Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres, pero este hallazgo puede reflejar solo una mayor prevalencia en mujeres en entornos clínicos, que es donde se obtuvieron los datos. En algunos estudios la prevalencia en mujeres y hombres fue similar. Estos estudios se hicieron en Rhode Island, en Estados Unidos. Las comorbilidades son frecuentes, en particular otros trastornos de la personalidad. El trastorno antisocial, limítrofe, el narcisista. Lo que nos sugiere que estos trastornos comparten una vulnerabilidad biológica o ponen en duda si el trastorno de personalidad histriónica es una entidad separada. Algunos pacientes también tienen trastornos somatomorfos, que pueden ser la razón por la que consultan. El trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente y el trastorno de conversión. Estos también pueden coexistir en este diagnóstico. Veamos los signos y síntomas del trastorno de personalidad histriónica. Entonces, los pacientes con este tipo de trastornos demandan continuamente ser el centro de atención y a menudo se deprimen cuando no lo son. A menudo son muy vivaces, dramáticos, entusiastas y coquetos y a veces deslumbran a los nuevos contactos. Estos pacientes a menudo se visten y actúan de manera inapropiadamente seductora y provocativa, no solo con potenciales intereses románticos, sino en muchos contextos, en el contexto laboral, en la escuela, etc. Quieren impresionar a los demás con su aspecto y por lo tanto a menudo se preocupan por su apariencia. La expresión de la emoción puede ser superficial, se apaga y se enciende demasiado rápido y exageradamente. Hablan de manera espectacular, expresando opiniones fuertes, pero con pocos hechos o datos para apoyar sus opiniones. Los pacientes con trastornos de personalidad histriónica son fácilmente influenciables por los demás y por las tendencias actuales. El logro de la intimidad emocional o sexual puede ser difícil. Los pacientes pueden a menudo, sin ser conscientes de ello, actuar en un rol de víctima. Pueden tratar de controlar a su pareja inmediatamente, utilizando la seducción o manipulación emocional, mientras dependen cada vez más de la pareja. Ahora veamos el diagnóstico del trastorno de personalidad histriónica. Basados en el DSM-5, claro que sí, en los criterios clínicos. Y para un diagnóstico de trastornos de personalidad histriónica, los pacientes deben tener un patrón persistente que genera excesiva emotividad y búsqueda de atención. Este patrón se caracteriza por más o menos 5 de los siguientes aspectos o características. La incomodidad cuando no son el centro de atención, la interacción con otros que es inapropiadamente seductora o provocadora en términos sexuales, la expresión de las emociones superficiales y rápidamente cambiantes. Por otro lado, un uso constante de la apariencia física para llamar la atención sobre sí mismo. Su discurso, que es muy impresionista y vago. La autodramatización, la teatralidad y la expresión de la emoción en forma de extravagancia. Otra característica es la sugestionabilidad, fácilmente influenciado por otras personas o situaciones. Interpretación de las relaciones como más íntimas de lo que son. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. En cuanto al diagnóstico diferencial, el trastorno de personalidad histriónica se puede distinguir de otros trastornos de la personalidad en base a rasgos característicos. Trastorno de personalidad narcisista. Los pacientes con trastorno de personalidad narcisista también buscan atención, pero a diferencia de las personas con trastorno de personalidad histriónica,
quieren sentirse admirados o ponderados por ella. Los pacientes con trastorno de personalidad histriónico no son tan exigentes con el tipo de atención que reciben y no les importa que los consideren lindos o tontos. Ahora, en cuanto al trastorno de personalidad limítrofe, el paciente con trastorno de personalidad limítrofe se considera a sí mismo malo y experimenta emociones de manera intensa y profunda. Las personas con el trastorno histriónico no se van a ver a sí mismos tan mal. A pesar de su dependencia de la reacción de los demás, puede derivar de su falta de autoestima. En cuanto al trastorno de personalidad dependiente, estas personas tienen estas características, al igual que las personas con trastorno histriónico, tratan de estar cerca de otros, pero están más ansiosos, inhibidos y sumisos, ya que están preocupados por el rechazo. Los pacientes con trastorno de personalidad histriónica son menos inhibidos y más extravagantes. El diagnóstico diferencial del trastorno de personalidad histriónica también incluye trastorno somatomorfo y trastorno de ansiedad por la enfermedad. Ahora, hablemos del tratamiento. Lógicamente, se propone la psicoterapia psicodinámica. El tratamiento general de este trastorno histriónico es el mismo que para todos los trastornos de personalidad. Lógicamente, hay que seguir un proceso, unas terapias psicológicas. A pesar de que poco se sabe acerca de la eficacia de la terapia cognitivo-conductual y la terapia con medicamentos para el trastorno de personalidad histriónica, pero se sigue intentando psicoterapia psicodinámica que se centra en los conflictos subyacentes. Aquí el terapeuta puede empezar por animar al paciente a sustituir el comportamiento por habla y por lo tanto los pacientes pueden entender y comunicarse con los demás de una manera menos dramática. Entonces el terapeuta puede ayudar a los pacientes a darse cuenta cómo ese comportamiento histriónico es una forma de mala adaptación para atraer la atención de los demás y para manejar su autoestima. Es poner los pies sobre la tierra en el aquí y en el ahora. Es jalarle las orejitas y decirle, a ver, ¿qué estamos haciendo? No ridiculicemos, no seamos tan histriónicos. Este tipo de terapias y de asistencia a psicología pues nos puede ayudar y nos puede seguir dando luces en cuanto a estos temas histriónicos de la salud mental y la personalidad. Nos vemos en un próximo video. Chao.